Buenos días, amigos, hermanos. Gracias por estar con nosotros. Gracias por sintonizarse a esta hora. Estamos muy contentos de poder llegar hasta sus hogares. Estamos usando hoy un formato un poquito diferente para la clase. Estamos usando Zoom. Esperamos que la tecnología coopere el día de hoy. Pero estamos felices de poder compartir la palabra de Dios, de poder pasar un tiempo de estudio, de conectarnos con el Señor y de ver qué tiene Él para nosotros. Estamos pasando tiempos difíciles, estamos en medio de esta pandemia con el virus de corona, el coronavirus, pero estamos confiando en el Señor y quisiera empezar con una oración. Si quisieran seguirme en lo que se conectan los demás, vamos a orar. Señor bendito, gracias por este tiempo, gracias por tu provisión, gracias por tu amor, gracias por tu paciencia con nosotros. Te pedimos que nos des paz en el corazón y una mente abierta para poder escucharte hoy, Señor. Que esta mañana estemos con nuestros oídos atentos, nuestro corazón sensible a ti, Señor, que nos hables y que podamos entender lo que tienes para hoy en este día. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, ustedes saben que hemos estado viendo una serie del Antiguo Testamento y dentro de esta serie estamos viendo el libro de Jueces. Vamos viendo el Antiguo Testamento a manera paulatina, en orden. Nos brincamos nada más el orden del libro de Ruth. Normalmente, después de Josué, seguiría Jueces. Lo que hicimos después de Josué fue ver Ruth y ahora estamos volviendo a ver Jueces. Y la clase anterior, si ustedes estuvieron por aquí, si no, está en nuestros archivos, pueden ver que tenemos una introducción, una clase inicial donde hablamos del libro de Jueces y qué es lo que pasa en general en el libro de Jueces. Bueno, hoy vamos a hacer algo interesante. Voy a compartir mi pantalla. Hoy vamos a hacer algo interesante y algo que van a decir, wow, ¿vamos a pasar tanto tiempo en esto? Sí, vamos a pasar algo de tiempo estudiando cuestiones de autoría. Y a lo mejor algunos de ustedes pueden decir, esto se me hace un poco, tal vez un poco aburrido. ¿Cómo es que vamos a ver cuestiones de autoría ahora en el libro de Jueces? Bueno, haciendo un retroceso un poquito de lo que es el libro de Jueces. En la clase anterior vimos que hay un ritmo, hay como una sinfonía que tiene un tema que se repite en este libro de Jueces. Lo vimos en la clase anterior. Y también lo que vamos a ver hoy son cuestiones de autoría, es decir, quién lo escribió, por qué se escribió, cuál es el propósito de este libro. Y en la clase siguiente vamos a ver también cuestiones de arqueología. ¿Por qué es importante ver esto? Bueno, déjenme déjenme justificar un poquito por qué vamos a ver la cuestión de la autoría. Primero, ustedes saben que los que están viendo esta clase es porque ya tienen cierto conocimiento de la escritura. No hacemos esta clase demasiado complicada, pero sí es para gente que ya tiene cierto tiempo estudiando la palabra de Dios, que tiene cierto tiempo en la escritura. Y lo que queremos hacer es muy, muy intencional. Lo que queremos hacer es eh, profundizar un poco más en la escritura, en la gente que critica y que ataca la Biblia y que dice que no es historia. Y ese es el caso no solo de muchos libros del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento. Vivimos en una época donde cuando compartimos que somos cristianos y hablamos del Antiguo, del Nuevo Testamento, se nos va a retar y nos van a decir, no, ¿sabes qué? Es que lo que tú estás creyendo, esto de Jueces, el Génesis, no es histórico, no tiene historia, no tiene una correspondencia con la realidad. Y eso es lo que queremos ver un poquito hoy, pero también eh, para, al profundizar también estamos
fortaleciendo nuestra fe. Y esto también debe ser algo espiritual y algo que nos llene, que no salgamos igual espiritualmente cuando entramos a ver la clase que cuando salimos. Así que empecemos. Ustedes son estudiantes. Esta es una clase que es a nivel seminario, pero no se preocupen, no hay exámenes, todos tienen 10, así que conténtense. Entonces, voy a estar también por ahí saludando a la gente si me ven salir luego. Bueno, en línea, no lo voy a hacer en línea, pero voy a estar mientras doy la clase, pero los voy a saludar también por ahí, por escrito si puedo también. Bueno, sigamos entonces. Vamos a ver cuestiones de autoría hoy. Hay un profesor en la Universidad de Brown, es el doctor David Eagleman. Y el doctor Eagleman tiene un dicho muy interesante. Él dice que para el hombre cuya única herramienta es un martillo, todo problema tiene forma de clavo. Ustedes saben que soy ingeniero y eso nos llega a pasar a muchos ingenieros también. Cuando yo soy experto en utilizar una herramienta, a todos los problemas que me llegan, tiendo a verles forma de resolver con esa herramienta. Y le pasa a un carpintero. Para un carpintero cuya herramienta principal es el martillo, cualquier problema parece clavo. Ah, al doctor se le preguntó una vez, oiga, quisiera que me diera una opinión acerca de un cirujano. Se le explicó el problema del paciente, la idea era dar referencia a un paciente que estaba enfermo. Y lo que el doctor Egelman dijo es muy sabio. Él dijo, no hables nada más con un cirujano, habla con varios especialistas, habla con eh, 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 gente que se dedique a diferentes áreas de la medicina para que te den un diagnóstico completo. Eso es algo muy sabio porque no todas las herramientas son buenas para resolver todos los problemas. Si en vez de un clavo tenemos un bombillo o un foco, eh, lo que va a pasar es que lo vamos a golpear y lo vamos a hacer añicos, lo vamos a destrozar. Bueno, algo similar pasa con la cuestión de quién escribió Jueces. Jueces fue un libro eh, que no nos pasa como hoy en día, cuando yo tengo un libro que escribí y una de las primeras, déjenme alcanzarlo aquí, una de las primeras cosas que hace uno al escribir un libro es, se pone el autor, se pone el autor del libro. Todo mundo sabe quién escribió ese libro. Mucho pasaba también con los libros de la Biblia. Sabemos la mayoría de los libros quiénes fueron los que lo escribieron. Tenemos las epístolas de Pablo. Con Pablo era muy claro. Pablo decía en la mayoría de sus cartas, lo primero que ponía era Pablo, apóstol de Jesucristo o apóstol, y no había duda de quién era el autor. Bueno, ese problema sí lo tenemos aquí en Jueces y algunos dicen que Jueces escribió durante la época, y lo vamos a ver después en esta serie, durante la época en que Israel se dividió, hubo una guerra civil en Israel, se dividió el norte del sur, y entonces al norte no le va bien. El norte queda, como decimos, mal parado, y lo que algunos estudiosos dicen es que alguien del sur, de los judíos del sur, escribió este libro de Jueces para decir algo así como, estos hebreos norteños son muy problemáticos, dan muchos problemas, son muy rebeldes, etcétera, etcétera. Uh, Algunos dicen también que hay una comparación entre lo que creemos ahora de jueces,
Porque nosotros como creyentes, como cristianos, pensamos en jueces como historia. Es decir, si yo abro un libro de historia de la Segunda Guerra Mundial, estoy leyendo acontecimientos que realmente pasaron en el espacio y en el tiempo. Hubo un desembarco en Normandía, hubo un ataque a Pearl Harbor, etcétera, etcétera. Bueno, algunos autores dicen que, o algunos estudiosos dicen que el libro de jueces es más bien afín al libro de las crónicas de Narnia, que son historias ficticias, son inventos, son propaganda que se escribió en aquel tiempo para transmitir un mensaje, pero que no contienen historia. Y bueno, lo que queremos saber es si contienen historia o no. Y para eso es bueno saber quién escribió el libro, quién escribió este escrito. Saber nos va a ayudar a entender muchas cosas acerca del libro. Ahora, queremos saber quién lo escribió y por qué se escribió. Y para eso entonces tenemos que entrar en nuestro papel de detective. Vamos a tratar de buscar la intención del autor o también cuando se escribió. Por ejemplo, si hoy hablamos, por ejemplo, de información, o si tuviéramos que escribir acerca de un libro acerca de información, seguramente mencionaríamos el Internet, porque es una parte integral de nuestro mundo de la información. Si estuviéramos escribiendo un libro de información hace 100 años, obviamente la palabra Internet ni siquiera se había acuñado, no existía. Entonces queremos ver si hay este tipo de material en estos libros, es decir, hay menciones de objetos o de hechos que simplemente no coinciden. Por ejemplo, si vemos algunos escritos como el libro de Mormón, y esto no lo digo para atacar a nadie, es un hecho. El libro de Mormón, por ejemplo, menciona eh, elefantes en América, cuando que en América, en esa época, no había elefantes. Los elefantes son originarios de África o de Asia. Hay elefantes asiáticos y hay elefantes africanos. Nunca los hubo en América. Sin embargo, el libro de Mormón los menciona y menciona otras cosas. Estos se llaman anacronismos, es decir, son menciones fuera de tiempo. Y así es como se puede verificar también parte de la autenticidad de un escrito. Queremos saber cómo fue escrito. ¿Fue escrito por un solo autor o hubo varios autores? Hay libros que se escriben por varios autores. Tal vez un autor escribe un capítulo o un mismo o dos autores contribuyen durante todo el libro, etcétera, etcétera. Queremos saber cómo fue escrito también y ver el vocabulario y el estilo del libro. Eso nos va a ayudar también a poderlo cuadrar en la historia, en el tiempo, o ver quién fue el escritor. Bueno, mi, mi posición es similar a lo que teníamos en el Imperio Romano en la Edad Media. El consenso de los estudiosos acerca de quién escribió este libro ha cambiado un poco, pero ha cambiado. Ha cambiado sobre todo en los últimos 100 años. Veamos qué es lo que ha pasado. Durante la época del Imperio Romano, obviamente los primeros cristianos, hasta la Edad Media, es decir, por más de 1500 años, el consenso fue prácticamente y el consenso no solo de cristianos, sino de judíos, era que Samuel fue el autor de este libro. Ahora, si nos remontamos a los años 1800 en Alemania, sucede que ya pasó la reforma, ya pasó la imprenta, el invento de la imprenta, y ya hay muchas traducciones de la Biblia. En esta época ya la gente podía tener una Biblia en su casa, podía leerla, la gente ya era letrada y ya había oportunidad de ver
sus Biblias por sí mismos. Entonces sucede que en la Alemania surge un movimiento liberal que empieza a analizar problemas en la Biblia. Es decir, empiezan a ver ciertas cosas en la escritura y empiezan a tratar de resolverlos. Déjenme darles un ejemplo muy conocido acerca de los primeros 5 libros del Nuevo Testamento, lo que llamamos el Pentateuco. Bueno, con el Pentateuco, los estudiosos alemanes empezaron a leer y dijeron y se empezaron a dar cuenta de diferentes estilos, de diferentes menciones a Dios, es decir, que a Dios se le nombra de diferentes maneras en diferentes lugares. Y lo que empiezan a hacer es una teoría de cómo se empezó a redactar el libro de el Pentateuco, del Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esto se llama teoría documentaria. Es decir, es una teoría acerca de cómo se formaron estos libros. Es decir, cuáles son las fuentes. Y lo que trataban estos hombres de decir es cuáles fueron las fuentes que, eh, que, que influyeron y que escribieron estos libros. Bueno, ellos decían que había una tradición o una fuente, J, porque mencionaba a Dios como Jehová o Yahvé. Esta es la tradición J. Entonces, ellos decían, bueno, estos escritos, estas partes de estos libros, tienen una tradición, una fuente J. El autor le gustaba llamarle a Dios Jehová. Hay otra tradición E, porque hay otros escritos donde se menciona mucho el nombre de Elohim. Elohim es el nombre de Dios, pero en plural. Él es Dios, Ohim es un sufijo de pluralidad. El siguiente es la D, la fuente D, y decían que, bueno, hay una fuente de Deuteronomio, Deuteronomio tiene un cierto estilo y de ahí viene esta fuente. Y otra fuente es la fuente P, para el inglés priesthood, es decir, sacerdocio en español, y mencionan a los levitas, mencionan sacerdotes, entonces dicen que hay una influencia fuerte de sacerdotes, de levitas, y esta es otra fuente. Y mencionan entonces 4 capas principales, y todo no se escribió según ellos al mismo tiempo. Piensan que la fuente más antigua es la fuente J, que data de por ahí del 950 antes de Cristo. Hay esta fuente E, que es del 750, la fuente D del 650, y la más reciente es la fuente P del 587 antes de Cristo. Bueno, y dicen ellos, cuando los juntas así, entonces obtienes por ahí esta redacción por el año 400 de todas estas fuentes y nos llega así el Pentateuco. Y bueno, a mí me parece una tontería, ya lo hemos tratado antes en esta serie también, ya hemos hablado de ello, pero esto es precisamente a lo que le llamamos el problema del martillo y el clavo. Lo que hicieron estos eruditos alemanes en este tiempo es a todo problema que veían en la Biblia, le vieron este mismo tipo de problema como clavo. Entonces, ¿qué hicieron? Estos alemanes, estos estudiosos liberales, tomaron esta teoría documentaria de 4 fuentes y la empezaron a adaptar a jueces. Entonces decían, bueno, jueces realmente no es historia. Sansón, Débora, Ehud, todos estos son similares hoy a personas como Superman o la Mujer Maravilla, es decir, nos dan historias interesantes de heroísmo, de lealtad, de bondad, de fidelidad, pero no es algo que haya sucedido en la historia. Esto es lo que decían. Y en 1943, por cierto, llegó un estudioso muy influyente llamado Martin Noth, y él decía que de la misma manera en que tenemos en
en el Pentateuco varias fuentes de redacción, él dijo, no, más bien tenemos aquí varias capas editoriales, pero es más, esto debió haber venido de la fuente de la misma que escribió Deuteronomio, es la misma fuente que escribió este libro de Jueces. Y no solo eso, dijo, pero no solo hay una D, hay varias Ds aquí, hay varias fuentes parecidas. Y luego vinieron otros estudiosos siguiendo su trabajo y haciendo sus disertaciones doctorales y le empezaron a agregar información a esta teoría hasta que para 1970 más o menos y toda esa década de los 70, a Jueces lo hacen trizas. El libro lo hacen trizas, básicamente dicen que no contiene historias, son solo agendas, etcétera, y nos dan historias, pero que no tiene historia. Y yo creo que esto es equivocado. El problema aquí es, de nuevo, tenemos un problema de tipo clavo y martillo y creo que estos estudiosos alemanes lo que están haciendo es verle problema, ver clavos por todos lados porque su única solución es este martillo, es esta teoría documentaria. Y nuestro problema entonces creo que es más bien que como civilización occidental, pensamos de forma lineal, pensamos en línea, pensamos en secuencia, uno, dos, tres, etcétera. Y esta no era la forma en que pensaban los hebreos. Ellos tenían otras formas de comunicarse. Ya vimos que el libro de Jueces también no es una historia secuencial. Eh, Hay un libro que tuve que leer para la maestría, Elementos de Estilo, Elements of Style, es un libro en inglés y es un muy buen libro que nos habla de cómo escribir bien. Y una de las reglas que dicen ahí es omite palabras innecesarias. Y lo que hacemos entonces es tratar de buscar palabras por todo. A mí se me hizo un poco una obsesión de tratar de ver una frase mía o una frase en otros y tratar de quitarle todas las palabras inútiles que había en esa frase o en ese párrafo. Y esto no era algo que le preocupaba a los antiguos, ellos no tenían esta forma de pensamiento secuencial. Vamos a ver un poquito qué es lo que pasaba, y ustedes saben que soy ingeniero en sistemas, así que esto es el único código que les voy a enseñar un domingo. Pero hay algo que se llama quiasma que utilizaban los hebreos. Para ustedes que tal vez sepan un poquito de programación, si no, no se preocupen, pero un quiasma es cuando tienes eh, eh, un inicio que tiene una correspondencia con el fin, tienes una segunda cosa eh, una segunda idea que tiene correspondencia con la penúltima idea y tienes una tercera idea que tiene correspondencia con la antepenúltima idea. Es como tener código donde tenemos bloques. Estos bloques corresponden porque son una unidad lógica. Y después de esta unidad lógica tenemos otro bloque más grande que lo engloba y están divididos aquí por corchetes. Aquí nos dice dónde empieza una línea de código y aquí dónde termina. Y aquí está el programa principal. Este corchete indica que aquí empieza y acá termina. Bueno, esto se parece mucho al quiasma. El quiasma se puede ver en toda la escritura. Por todas partes se utilizaba esto. Los judíos lo utilizaban muchísimo. Lo podemos ver, por ejemplo, en el Salmo 30, en el Salmo 3, del 7 al 8. Permítanme mostrarlo. Eh, Salmo 3. Voy a compartir aquí mi pantalla. Aquí tenemos el Salmo 3 del 7 al 8. Vamos a leerlo primero. Dice así, levántate, Jehová, sálvame, Dios mío,
porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste, las salvaciones de Jehová sobre tu pueblo sea tu bendición. Bueno, vamos a leer esto. Vamos a ver esto que es un quiasma. ¿Dónde está el quiasma? Bueno, si lo ponemos en forma de como programa de computación, tenemos primero que dice, levántate Jehová, esa es la primera idea. La segunda idea es, sálvame, Dios mío. Tercera idea, porque heriste a mis enemigos en la mejilla. Y aquí viene la correspondencia. Es decir, esta tercera idea va a corresponder en espejo, como si fuera un espejo, como si estuviera uno viéndose en la orilla de un lago cristalino, va a verse ahí el reflejo. El reflejo de esta idea, heriste a mis enemigos en las mejillas. ¿Esta herida qué es? Los dientes de los perversos quebrantaste. Es un espejo, es una idea paralela. La idea de herir a los enemigos tiene mucho parecido con quebrantar los dientes de los perversos. La siguiente tiene correspondencia con sálvame Dios mío, la salvación es de Jehová. ¿Quién salva? Dios. Aquí tenemos esta correspondencia. Y el tercero es, sobre tu pueblo sea la bendición. Entonces aquí se le pide a Dios que se levante y aquí, ¿para qué? Para bendecir a pueblo y aquí está la bendición. Esto mismo sucede en muchos otros lugares y no mucho menos en el libro de Jueces. Lo que pasó es que los estudiosos empezaron a pensar como judíos y a empezar a ver la escritura desde el punto de vista de un judío. Y se dieron cuenta que no solo pasajes cortos, sino que a veces había libros enteros, versículos, capítulos enteros, que tenían una estructura quiásmica. ¿Qué es lo que sucede acá? Bueno, veamos un poquito cuál es la estructura. En Jueces tenemos una introducción en dos partes, la primera parte y la segunda parte. Ahí tenemos los versículos y cómo están divididos. Y está muy delineado esa parte introductoria. Es muy claro dónde empieza y dónde termina. Después tenemos la narración de Otoniel, en donde hay maldad que viene de las mujeres cananeas. Vamos a ver el paralelo después. Después está la narración de Ahod. Después está la narración de Débora y Barak. La narración de Gedeón es el centro, es como el sándwich de este quiasma, de esta estructura quiástica. Después viene la narración de Abimelech, que tiene analogía con Débora. ¿Por qué? Porque las protagonistas, las victoriosas en estas dos historias de Débora y de Abimelech son mujeres. Las mujeres son las que terminan matando a uno de los personajes principales ahí, las que se llevan la gloria. La historia de Jefté y de Ahod también tiene una analogía y la narración de Sansón y Otoniel también. ¿Por qué? Porque en la historia de Otoniel, la maldad viene de las mujeres cananeas y ese es el tema central de la lucha de Otoniel. Y en Sansón también tenemos esta lucha contra una mujer perversa, una mujer mala, Dalila, que termina siendo la ruina de Sansón. Entonces tenemos esa analogía entre los dos. Después viene un epílogo que es contradistinto a la segunda introducción y después tenemos una parte 2 del epílogo que corresponde con la introducción. ¿Y qué pasaba con esto? Que el propósito de narrar estas historias es que en el sándwich, la parte central, es decir, la narración de Gedeón, es la parte medular, la parte más importante, la parte enfática. Y esta estructura de quiasma trata de hacer énfasis en ese centro de la narración de Gedeón. Es decir, lo que queda al centro de quiasma es lo más importante, es el punto central
de la historia. Y esto sucede aquí. Y no solo eso, si sacamos la historia de Gedeón y la analizamos, curiosamente también tiene una estructura de quiasma. Vamos a verla. Primero, tenemos un prólogo que habla de Gedeón en el capítulo 6, versículos 1 al 10. Después tenemos un plan que le da Dios a Gedeón para liberar al pueblo, y tenemos la historia de los dos altares. Y después, ¿qué está en el sándwich? ¿Qué está en la parte medular? Gedeón batalla con su fe, y está en el capítulo 6 del 33 al 7:18. Esa es la médula eh, de la historia. ¿Qué sucede después? Homólogo al plan de Dios para liberar usando a Gedeón, está la liberación. Es decir, primero está el plan y después está la liberación de los madianitas y después está un epílogo que es correspondiente al prólogo. Tenemos esa misma estructura. ¿Y qué es lo que pasa entonces aquí? Y esto es tremendamente importante para nosotros. El punto central es cómo batalla Gedeón, cómo batalla el pueblo de Israel con su fe. ¿Se acuerdan de la estructura cíclica que tenía que tiene el libro de Jueces? Jueces tiene esta característica. Viene el pueblo de Israel. El pueblo de Israel se va hacia otros dioses, empieza a adorar otros dioses. ¿Qué es lo que pasa entonces? Viene la opresión por parte de un pueblo pagano, los cananeos, los madianitas, los filisteos. Ellos se arrepienten, claman a Dios, Dios manda a un juez, el juez viene y los libera. Es decir, tenemos este ciclo donde el pueblo judío batalla con su fe, caen en perversidad, caen en pecado, se dan cuenta de su pecado, se arrepienten, Dios los libera y una vez que ya están bien, vuelven a caer. Lo mismo sucede aquí con Gedeón. Gedeón batalla también con su fe. Dios le habla. Este es el ciclo. Dios le habla y, y responde. Dice, ok, Dios, pero tengo dudas. Estoy dudando de ti. Mándame un milagro. El milagro se lo manda Dios. Dios le hace el milagro. Eso es suficiente para que Gedeón actúe. Actúa hace lo mínimo posible y otra vez empieza a dudar otra vez. Empieza a dudar de nuevo. Le vuelve a pedir a Dios, Dios, ¿estás conmigo? Sí, estoy contigo. Hazme un milagro. Y otra vez Dios hace el milagro y así sucesivamente pasa un par de veces. Esta es la forma en que los antiguos decidieron darnos este mensaje. Este mensaje es una cápsula dentro de otra cápsula. Tenemos el mensaje central, que es la vida de Gedeón, y dentro de la vida de Gedeón el mensaje central es la batalla con nuestra maldad, con nuestro pecado, nuestra rebelión, nuestra necesidad de estar conectados con Dios y de cómo Dios responde con fidelidad a esa necesidad, a pesar de que nosotros nos alejamos. Si lo viéramos de forma más clara y lo viéramos de forma cíclica, veríamos algo así, veríamos que Gedeón, a Dios le habla a Gedeón, Gedeón escucha, pero dentro de este escuchar a Dios, tiene dudas, duda, Dios le confirma a través de un milagro, Gedeón cree y Gedeón entonces ejecuta lo que Dios le ha pedido para volver a escuchar, volver a dudar, volver a Dios a hacer un milagro, volver a creer, volver a hacer. Y esto, mis hermanos y amigos, es el ciclo de nuestra vida. Ojalá no fuera así. Creo que la lección principal de esto, lo que Dios nos quiere decir a través de este libro de Jueces es,
No seamos como Gedeón, no seamos como el pueblo judío, seamos personas constantes, no gente que está titubeando, gente que está, un día amamos a Dios y cuando todo va bien, entonces le abandonamos. Esta parte central de Jueces es muy importante, es Jueces 7 del 9 al 11. Esto es lo que le dice Dios a Gedeón. Le dice, levántate y desciende al campamento, porque yo te he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja tú con fura, tu criado, al campamento, y oirás lo que hablan. Entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. Este es el punto focal. Este es el punto central. Acción, escuchar lo que Dios dice y seguir sus instrucciones al pie de la letra. ¿Por qué? Porque cuando escuchamos la voz de Dios y cuando somos fieles, cuando no le estamos pidiendo pruebas todo el tiempo y Dios, hazme esto. Si es que estás conmigo, quiero que esto pase. Si estás conmigo, hazme esto. Dios nos ha mandado ya mucha evidencia. Tenemos la escritura, tenemos la resurrección de Cristo, tenemos mucho, tenemos la creación, la escritura dice que la Biblia misma y la naturaleza misma son evidencia de que Dios está ahí. La gloria de Dios se manifiesta a través de la creación, pero aún así dudamos, aún así cuestionamos, aún así estamos en medio de una pandemia ahora y decimos, Dios, ¿estás conmigo realmente o no? Cuando Él nos ha dicho, en el mundo tendrán aflicción. Y nos sorprendemos. Sí, y no quiero ser insensible con esto, al contrario. Cuando escribí mi libro de la duda, yo mismo estaba pasando por tiempos muy, muy difíciles de duda. De hecho, en una entrevista que tuve con los editores, me preguntaron, bueno, ¿quién es tu audiencia de este libro? Y muy sinceramente les dije, soy yo, soy yo porque yo muchas veces tengo dudas, tengo preguntas. El problema es cuando esas dudas no tienen fundamento alguno. Y esto es lo que pasó con Gedeón. Dios le tuvo que estar confirmando y confirmando y confirmando, milagro tras milagro, para que Gedeón se moviera. Cuando que Dios quiere es que confiemos en Él, que veamos hacia atrás, que Él ha estado con nosotros, que no nos va a dejar porque no nos ha dejado. Y en esta situación que tengamos un buen fin. Y este mensaje es tremendo cuando entendemos la forma en que Dios nos habla. Y este mensaje central a mí me encanta porque cuando hablamos de jueces, lo primero que se nos viene a la mente es el relato de Sansón y Dalila, no el de Gedeón. Pero yo estoy seguro que para un judío antiguo, el mensaje de Gedeón habría sido claro. Habría sido, no nos corrompamos con el mundo, no vayamos a adorar otros dioses, no vayamos a adorar el Dios del dinero, no vayamos a adorar el Dios de mis amigos. Y todo lo que nos distrae de veras amar a Dios es un ídolo. Dios quiere que lo sigamos fielmente. Mis hermanos, terminamos. Estos son puntos para casa. ¿Qué puedo aprender yo de espiritualmente, práctico? Jueces 7:9 dice, levántate y desciende al campamento. Muchas veces tenemos ya las instrucciones de Dios. Tenemos instrucciones de Dios en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Ya sabemos qué tenemos que hacer. Ya sabemos qué es lo bueno. Por eso la Escritura dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Cuando Dios nos da una orden a seguir, esta es mi pregunta para mí.
primeramente? ¿Me tomo las instrucciones de Dios con seriedad? ¿Me tomo su bondad con seriedad? Cuando tengo opciones delante de mí y una opción no es buena, no es ética, pero es tal vez más fácil, ¿qué es lo que voy a escoger hacer? Cuando las cosas se ponen difíciles y tenga yo que escoger entre ser honesto y guardar mi trabajo, ¿qué voy a hacer? Si se me pide ser deshonesto, ¿qué voy a hacer? Tomemos las instrucciones de Dios con seriedad y hagamos lo bueno, lo que Dios nos manda. En esta época vamos a tener muchas opciones. Cuando hay crisis, tenemos opciones. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Me llevas al siguiente punto. ¿Vamos a actuar con miedo o vamos a actuar haciendo el bien? Sí, el miedo es algo que todos estamos pasando ahora mismo. Sí, el miedo es algo que puede estar ahora mismo en tu corazón mientras escuchas esto. Pero Dios le dice, si tienes temor de descender, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, primero no tengamos miedo. ¿Qué dijo Pablo? Yo no tengo miedo porque yo sé en quién he creído. Él no dijo yo sé qué creo. Él dijo yo sé en quién he creído. Yo sé en brazos de qué guerrero voy yo. Yo sé quién está delante de mí peleando mis batallas. Y yo lo único que tengo que hacer es mantenerme fiel a Él porque Él está peleando por mí. Esta lucha es temporal y si estás con Dios, vas en brazos del más grande guerrero, no vas solo. No tengas miedo de seguir las instrucciones de Dios porque todas las instrucciones de Dios son buenas. Y finalmente, dice así, Jueces 7 del 10 a 11, baja tú al campamento y oirás, y entonces tus manos se esforzarán. Oirás. ¿Sabes qué ha pasado ahora con esta pandemia? Que nuestro oído divino se ha afinado. Porque cuando sufrimos es cuando escuchamos la voz de Dios con mayor claridad porque le estamos buscando. ¿Y qué es lo que debemos hacer en estos momentos? La Escritura dice, en vez de tener miedo, ¿qué debemos hacer? Pedir ayuda a Dios en oración. Y la ayuda abundante, eficaz y temprana de Dios va a estar con nosotros. ¿Estás sufriendo? Jesús dijo en el Sermón del Monte, bienaventurados los que sufren, porque ellos verán a Dios. Pero primero, para verlo, tenemos que escucharlo. Él está hablando a tu oído, Él está queriendo ayudarte y tal vez tus circunstancias, escúchame esto, tal vez tus circunstancias no cambien. Lo que va a cambiar y lo único que tú puedes cambiar, de lo que tú tienes control, es de cómo vas a actuar ante esas circunstancias. Y eso es lo que Dios puede cambiar en nuestro corazón. Puede cambiar nuestra perspectiva. Y nuestra perspectiva muchas veces es miope, es centrada en mi problema ahora, no es una eh, visión celestial, eterna. Él tiene la visión eterna. Él tiene nuestro futuro en sus manos. Y sobre todo tenemos la esperanza de la vida eterna y la resurrección.
Eso es lo que a mí en lo personal me da esperanza. Saber que a pesar de que estoy tal vez sufriendo ahora, en este momento, no solo Dios está conmigo de la mano, Dios me va a llevar a la meta final y voy a ver hacia atrás y este sufrimiento va a ser algo temporal. Como dijo el apóstol Pablo, nuestros sufrimientos aquí no se comparan con la gloria venidera. Lo que sufras aquí es temporal. Esto va a pasar y Dios está contigo. Dios te bendiga. Permíteme terminar en oración. Señor, Señor mío, gracias por hablarnos a través de este maravilloso libro de jueces, Señor. Gracias que a diferencia de estos jueces humanos y errados, tú eres el juez justo. Tú eres el juez que pelea las batallas, el juez que hará todo lo malo, lo enderezará. Y no solo eso, Señor, eres nuestro papito. Te amamos. Queremos que vuelvas pronto. Queremos que nos tengas de tu mano, que nos acompañes, que nos sigas amando y que nos sigas dando esperanza y consuelo a través de nuestro camino en cada momento. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, mis hermanos, mis amigos. Es un placer haber estado con ustedes. Nos vemos el próximo domingo. Veremos más del libro de Jueces, aprender más. Que tengan bendecida semana y hasta la próxima.